Marcus Chen estaba sentado en las frías escaleras de cemento de la biblioteca pública, observando a la gente pasar sin mirarlo. 3 años atrás, estas mismas personas habrían pagado cientos de dólares solo por escucharlo tocar el piano durante 2 horas. Ahora cruzaban la calle para evitarlo. La lluvia había parado, pero aún goteaba de su chaqueta rota. Marcus se ajustó la fina manta sobre los hombros. Su estómago hacía ruidos fuertes. No había comido nada en 2 días. Los 20 dólares que ganó tocando música en la esquina ayer ya se habían ido. Los gastó en una comida barata y una noche en el albergue para personas sin hogar. Marcus se miró las manos. Ahora estaban sucias, con uñas rotas y cortes por dormir a la intemperie, pero aún recordaba cuando esas manos eran su orgullo. Cuando tenía 8 años, su madre lo llevaba a clases de piano. La maestra decía que Marcus era especial, muy especial. A los 10 años, ya daba conciertos para cientos de personas. A los 15, era famoso en todo el mundo. Los periódicos lo llamaban genio. Decían que era el mejor pianista joven que nadie había visto jamás. Marcus recordaba la primera vez que tocó en el Carnegie Hall de Nueva York. Tenía solo 17 años. El público se puso de pie y aplaudió durante 10 minutos. Su madre lloró de alegría en la primera fila. Su padre tomó tantas fotos que el flash de la cámara hizo parpadear a Marcus. Después de esa noche, todo cambió. Las escuelas de música lo querían. Las salas de conciertos lo contrataban con años de antelación. Los ricos lo invitaban a tocar en sus fiestas. Marcus viajó a Londres, París, Tokio y Viena. Tocó para reyes y presidentes. Músicos famosos querían trabajar con él. Las compañías discográficas le dieron millones de dólares. Marcus les compró una casa enorme a sus padres. Tenía coches caros y ropa bonita. Su apartamento en Manhattan costaba más dinero al mes que lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero a Marcus no le importaba el dinero. Solo le importaba la música. Cuando se sentaba al piano, el mundo entero desaparecía. Solo existían él y los hermosos sonidos que sus dedos podían crear. El piano era su mejor amigo. Nunca lo juzgaba. Nunca le pedía nada. Simplemente le devolvía las emociones que Marcus ponía en él. Cuando estaba feliz, la música bailaba. Cuando estaba triste, el piano lloraba con él. Cuando se sentía poderoso, la música podía hacer temblar las paredes. Durante 15 años, Marcus vivió una vida increíble. Dio más de 2000 conciertos. Grabó 20 álbumes. Las revistas musicales pusieron su foto en sus portadas. Jóvenes estudiantes de piano de todo el mundo. El mundo intentaba tocar como él. Los profesores de música usaban sus grabaciones para mostrar a sus alumnos cómo sonaba la interpretación perfecta del piano. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Marcus conducía a casa después de un concierto en Boston. Era tarde y llovía a cántaros. Estaba cansado pero feliz. El concierto había ido a la perfección. Al público le encantó cada canción. Después del espectáculo, una niña pequeña llegó tras bambalinas con su madre. Le pidió a Marcus que le firmara su libro de piano. Ella le dijo que quería ser como él cuando fuera mayor. Marcus pensaba en esa niña cuando el camión se pasó el semáforo en rojo. Se despertó en el hospital 3 días después. Le dolía mucho la cabeza. Tenía el brazo izquierdo enyesado. Pero la peor noticia aún estaba por llegar. El médico era un hombre mayor amable con ojos tiernos. Se sentó junto a la cama de Marcus y le habló en voz baja. El accidente había dañado los nervios de la mano izquierda de Marcus. Con el tiempo podría recuperar algo de sensibilidad, pero nunca volvería a ser la misma. El médico le explicó que Marcus podría tener problemas para mover los dedos con normalidad. El control preciso que necesitaba para tocar el piano podría haber desaparecido para siempre. Al principio, Marcus no lo creía. Cuando le quitaron la escayola 6 semanas después, fue directo al piano. Intentó tocar una canción sencilla que había aprendido a los 5 años. Sentía la mano izquierda pesada y torpe.
Los dedos se movían muy despacio. Algunos no se movían en absoluto cuando él se los pedía. Practicaba todos los días durante horas. Trabajó con los mejores médicos y terapeutas de manos. Gastó todos sus ahorros en tratamientos, pero nada le servía de mucho. Marcus aún podía tocar canciones sencillas, pero la magia se había esfumado. La velocidad se había esfumado. El control perfecto se había esfumado. Peor que los problemas físicos era el miedo que crecía en su mente. Cada vez que se sentaba al piano, recordaba el accidente. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. El sudor le corría por la cara. Los médicos lo llamaban ansiedad. Marcus lo llamaba el fin de sus sueños. Las salas de conciertos empezaron a cancelar sus conciertos. Las discográficas dejaron de llamar. El dinero se agotó rápidamente. Las facturas médicas se llevaron todos sus ahorros. Tuvo que vender su apartamento, sus coches y, finalmente, incluso su preciado piano. Sus padres intentaron ayudarlo, pero eran mayores y no tenían mucho dinero. Sus pocos amigos verdaderos se mantuvieron leales, pero Marcus estaba demasiado avergonzado para aceptar su ayuda. Sentía que los había decepcionado a todos. La niña que quería ser como él, los estudiantes de música que lo admiraban, el público que confiaba en él para que les diera algo hermoso. Marcus empezó a beber para calmar el dolor de su corazón. La bebida lo empeoró todo. Perdió el pequeño trabajo de profesor que había encontrado. No podía pagar ni siquiera el alquiler de un apartamento diminuto. Una fría mañana, se despertó en un banco del parque y se dio cuenta de que no tenía hogar. El primer invierno en la calle casi lo mata. Marcus aprendió dónde encontrar comida gratis y lugares seguros para dormir. Aprendió que policías lo ayudarían y cuáles simplemente lo ayudarían a seguir adelante. Aprendió a ser invisible, a no mirar a los ojos, a no esperar amabilidad de los desconocidos. A veces, tarde por la noche en el refugio, Marcus soñaba con volver a tocar el piano. Se despertaba moviendo los dedos como si estuviera tocando una hermosa canción. Entonces, la realidad lo golpeaba y la tristeza volvía de golpe. Ahora, sentado en las escaleras de la biblioteca, Marcus vio pasar a una madre con su hija pequeña. La niña llevaba un libro de piano. Le recordaba a la chica de Boston, la que quería ser como él. Marcus se preguntó si esa chica seguía tocando el piano o si habría oído lo que le había pasado a su héroe. El sol se ponía y Marcus necesitaba encontrar un lugar donde dormir. Mañana volvería a intentar ganar dinero para comer. Tal vez podría limpiar las ventanillas de los coches en los semáforos. Tal vez alguien le diera unos $1 por barrer la acera. Marcus se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido por dormir en superficies duras. Cogió su mochila, donde guardaba todo lo que poseía. Al alejarse de la biblioteca, pasó junto a una tienda de música. En el escaparate había un hermoso piano negro, brillante y perfecto. Por un instante, Marcus se permitió recordar lo que se sentía al hacer música que hiciera llorar de alegría. Luego siguió caminando en la noche. El viento frío atravesaba la fina chaqueta de Marcus mientras caminaba por la transitada calle. Sentía el estómago como si se estuviera comiendo a sí mismo desde dentro. No había comido de verdad en 2 días. Ayer encontró medio sándwich en un cubo de basura detrás de una tienda de delicatessen. Esta mañana, la iglesia repartió café y un pequeño trozo de pan gratis, pero eso fue hace 8 horas. Marcus se detuvo y se apoyó en una farola. Sentía las piernas débiles. El mundo parecía girar un poco. Sabía que eran señales de que su cuerpo necesitaba comida pronto. Había aprendido estas señales de advertencia durante sus 3 años en la calle. A su alrededor, la gente pasaba apresurada con bolsas de la compra y hablando por teléfonos caros. El olor a comida llegaba de todas partes. Un carrito de perritos calientes en la esquina le hacía agua a la boca. Una pizzería al otro lado de la calle tenía una fila de clientes esperando porciones frescas, pero Marcus no tenía dinero, ni siquiera $1.
Metió la mano en el bolsillo y contó sus monedas por tercera vez hoy. 37 centavos. No le alcanzaba para nada. Esta mañana, había intentado tocar su pequeña armónica en la esquina, esperando que la gente le dejara algo de dinero en el sombrero, pero hacía demasiado frío y la gente pasaba rápidamente sin detenerse. Marcus volvió a caminar, buscando cualquier oportunidad para ganar algo de dinero. Tal vez alguien necesitaba ayuda para cargar bolsas pesadas. Quizás el dueño de una tienda necesitaba a alguien que barriera la acera. Ya no era tan orgulloso como para pedir cualquier tipo de trabajo. Fue entonces cuando vio el Café Luna. El restaurante estaba en la esquina de la quinta y la calle principal, con grandes ventanales que dejaban a Marcus ver el interior. Una cálida luz brillaba desde las hermosas lámparas que colgaban del techo. La gente bien vestida se sentaba en mesas cubiertas con manteles blancos. Los camareros, con uniformes negros, llevaban platos de comida que parecían obras de arte. Marcus pegó la cara a la ventana. Podía ver a la gente reír y hablar mientras comían. Un hombre con un traje caro cortaba un filete grueso. Una mujer con perlas comía lo que parecía la pasta más deliciosa que Marcus había visto en su vida. Todos parecían cálidos, felices y saciados. Pero lo que llamó la atención de Marcus no fue la comida ni la gente. En el rincón más alejado del restaurante, casi oculto tras unas plantas, había un viejo piano vertical. No era elegante como los pianos de cola que Marcus solía tocar. La madera era de color marrón oscuro y parecía que no había sido pulida en mucho tiempo, pero era un piano. Marcus miró fijamente el instrumento y sintió que algo despertaba en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Sus dedos comenzaron a moverse ligeramente, como si recordaran cómo tocar las teclas y crear música. Pensó en todas las veces que la música lo había salvado. Cuando era un niño solitario, el piano era su amigo. Cuando sus padres discutían, iba a su habitación y tocaba hasta que las voces furiosas cesaban. Cuando se sentía asustado, triste o confundido, la música siempre tenía sentido. Tal vez, solo tal vez, la música podría salvarlo de nuevo. Marcus rodeó la puerta hasta la entrada principal del Café Luna. La puerta era de vidrio grueso con manijas doradas que probablemente costaban más de lo que solía gastar en comestibles en un mes. A través del vidrio, pudo ver a un hombre con un traje negro de pie detrás de un pequeño escritorio. Este debía ser la persona que decidía dónde sentarse la gente. Marcus se miró el reflejo en la puerta de cristal. Tenía el pelo largo y desordenado. Su ropa estaba sucia y tenía agujeros. Sus zapatos estaban sujetos con cinta adhesiva. Parecía exactamente lo que era: un hombre sin hogar que no se había duchado en una semana. Casi se dio la vuelta y se marchó. Esa gente jamás dejaría entrar a alguien como él en su hermoso restaurante. Probablemente llamarían a la policía si siquiera intentara entrar, pero su estómago hizo otro ruido fuerte y doloroso, y volvió a mirar el piano. Marcus respiró hondo y empujó la pesada puerta. El aire cálido del interior lo golpeó como una manta suave. Olía a pan recién hecho, café y flores. Los sonidos también eran diferentes. Música tranquila sonando por altavoces ocultos. El suave sonido de una conversación. El suave tintineo de vasos caros. Todos en el restaurante parecían moverse a cámara lenta como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Este era un mundo diferente del lugar frío, rápido y duro donde Marcus vivía ahora. El hombre detrás del mostrador levantó la vista cuando Marcus entró. Su etiqueta decía Vincent Rossi, gerente. Tenía unos 50 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás. Su traje parecía haber costado más dinero del que Marcus había visto en 3 años. La mirada de Vincent recorrió los zapatos rotos de Marcus, su chaqueta sucia y su pelo sin lavar. Su rostro cambió de una sonrisa cortés a algo más. Algo frío. Disculpe, dijo Vincent con una voz que no pedía excusas. Este es un establecimiento privado. Creo que podría estar buscando la misión calle abajo. Marcus sintió que la vergüenza le encendía la cara.
Pero pensó en el piano y en su estómago vacío, y se armó de valor para hablar. «Señor», dijo Marcus, intentando que su voz sonara firme. «Sé que puede sonar extraño, pero me preguntaba si podría tocar su piano». Señaló hacia la esquina donde el viejo instrumento estaba guardado un rato a cambio de una comida. Vincent arqueó las cejas como si Marcus acabara de pedirle que volara a la luna. Detrás del gerente, Marcus vio que los camareros empezaban a prestar atención a la conversación. Algunos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar. «¿Quieres qué?», preguntó Vincent, y Marcus notó que intentaba no reírse. «Soy músico», dijo Marcus. Y las palabras le resultaron extrañas. Hacía mucho que no se llamaba así. «Sé que no parezco gran cosa ahora mismo, pero puedo tocar si me dejas tocar solo una canción. Y si a la gente le gusta, quizás podrías darme algo de comer». Vincent miró a Marcus un buen rato. Luego miró a sus clientes, que empezaban a prestar atención a lo que pasaba en la puerta. «¿Músico?», repitió Vincent lentamente. «Tú», señaló la apariencia de Marcus. «¿Quieres tocar el piano en mi restaurante a cambio de comida?». Marcus asintió. «Sí, señor. Solo una canción. Si no te gusta, me voy enseguida. Lo prometo». El gerente guardó silencio un momento más. Marcus lo vio pensando. También vio a algunos clientes del restaurante observándolo, esperando a ver qué pasaba. Finalmente, Vincent sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «¿Saben qué?», dijo Vincent lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. «Esto podría ser interesante. No solemos tener entretenimiento durante la cena». Rodeó su escritorio y le puso la mano en el hombro a Marcus. No de forma amistosa, sino como si controlara a dónde podía ir. «Damas y caballeros», anunció Vincent al restaurante con una voz que hizo que todos dejaran de comer y levantaran la vista. «Tenemos un regalo especial esta noche. Un músico de verdad quiere tocar para nosotros». Marcus oyó a algunas personas susurrar entre sí. Alguien rió entre dientes. Vio a una mujer en una mesa cercana sacar su teléfono y apuntarlo en su dirección. Vincent acompañó a Marcus hacia el piano, todavía hablando en voz alta. «Estoy seguro de que todos disfrutarán mucho de esto. No todos los días tenemos un entretenimiento tan único». A medida que se acercaban al piano, Marcus pudo verlo con más claridad. La madera estaba rayada y descolorida. Algunas teclas parecían amarillentas por el tiempo. Se preguntó cuándo alguien lo habría tocado por última vez y si estaría afinado, pero seguía siendo un piano. Y Marcus no había tocado teclas de piano en más de un año. Vincent sacó el banco del piano y le hizo un gesto a Marcus para que se sentara. «Aquí lo tiene, maestro», dijo con la misma sonrisa fría. «Demuéstrenos lo que puede hacer». Marcus se sentó lentamente. El banco estaba duro y tambaleante. Miró el restaurante lleno de gente que ahora lo miraba fijamente. Algunos parecían curiosos, algunos parecían divertidos, otros incómodos, como si estuvieran viendo algo que podría ser vergonzoso. Marcus levantó las manos hacia las teclas y se detuvo. ¿Y si su mano lastimada no funcionaba? ¿Y si se le había olvidado tocar? ¿Y si hacía el ridículo delante de toda esa gente? Pero entonces su estómago hizo otro ruido doloroso y Marcus recordó por qué estaba allí. Necesitaba comida. Y la música era la única habilidad que le quedaba. Puso los dedos sobre las teclas y se preparó para descubrir si aún podía hacer magia. Vincent estaba de pie detrás de Marcus con los brazos cruzados, mirando al hombre sin hogar sentado al piano. La sonrisa del gerente se hacía más grande, pero no de forma agradable. Era el tipo de sonrisa que se le pone a la gente cuando cree que está a punto de ver algo gracioso que le sucede a alguien. «Bueno», dijo Vincent en voz alta, «todos estamos esperando. No sean tímidos ahora». Marcus miró alrededor del restaurante. Todos habían dejado de comer y lo miraban fijamente. Algunos parecían curiosos, pero muchos parecían esperar que fracasara.
Algunos seguían sosteniendo sus teléfonos, listos para grabar lo que sucediera a continuación. En una mesa cerca de la ventana, un hombre con un traje caro le susurró algo a su esposa y ella se tapó la boca para ocultar la risa. Dos mujeres jóvenes en otra mesa le tomaban fotos a Marcus con sus teléfonos y se las enviaban a sus amigas. Marcus sintió que el sudor le empezaba a cubrir la frente. Aunque el restaurante no estaba tan cálido, su corazón latía acelerado. Era demasiado parecido a la ansiedad que sentía cada vez que intentaba tocar el piano después del accidente. El miedo a fracasar. El miedo a que la gente viera que ya no era especial. Lo siento, dijo Marcus en voz baja, empezando a levantarse. Quizás fue una mala idea. Oh, no, dijo Vincent, poniendo la mano en el hombro de Marcus y empujándolo hacia atrás en el banco. No puedes cambiar de opinión ahora. Pediste una oportunidad para tocar. Todos aquí quieren escuchar lo que puedes hacer. Vincent miró alrededor del restaurante y alzó la voz aún más. Damas y caballeros, nuestro músico callejero se está poniendo nervioso. Quizás deberíamos animarlo. Algunos aplaudieron, pero no sonó a apoyo. Sonó burlón, como si estuvieran aplaudiendo a un animal de circo a punto de hacer un truco. Toca algo, gritó un hombre desde el otro lado de la sala. No tenemos toda la noche. Sí, escuchemos esta música tan buena, dijo una mujer en una mesa cercana. Su voz era sarcástica, como si ya supiera que Marcus sonaría fatal. Marcus bajó la mirada hacia las teclas del piano. Estaban más amarillas de lo que pensaba, y algunas tenían arañazos y manchas. Probablemente este piano no había sido afinado en años. Incluso un músico profesional tendría dificultades para que sonara bien. Pero Marcus ya no era un músico profesional. Solo era un hombre sin hogar hambriento y desesperado. ¿Qué pasa?, preguntó Vincent. ¿Lo estás pensando mejor? Quizás no seas músico de verdad después de todo. Algunas personas en el restaurante se rieron. Marcus sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. Pensó en levantarse y salir corriendo del restaurante. Podría encontrar otra manera de conseguir comida. Tal vez podría revisar los cubos de basura detrás de los restaurantes. Tal vez alguien le diera $1 en la calle. Pero entonces volvió a mirar alrededor del restaurante y vio algo que lo enfureció. Toda esa gente era cálida, cómoda y llena de buena comida. Tenían dinero, ropa bonita y probablemente casas hermosas a las que regresar esa noche. Y les parecía divertido ver humillar a un hombre hambriento. Pensaban que solo era un vagabundo loco que no entendía nada. Creían ser mejores que él porque tenían dinero y él no. Pero no sabían quién era realmente. No sabían que una vez había tocado para presidentes y reyes. No sabían que miles de personas habían pagado solo para escucharlo tocar. No sabían que lo habían llamado uno de los mejores músicos de su generación. Marcus volvió a poner las manos sobre las teclas. ¿Qué canción quieres escuchar?, le preguntó a Vincent. El gerente se rió. Oh, no sé. ¿Qué tal Palillos? Ese es más o menos tu nivel, ¿verdad? Más gente rió. Marcus oyó a alguien decir, esto va a ser doloroso de escuchar. Una mujer cerca del frente gritó, toca Feliz cumpleaños. Es bastante fácil. Sí, dijo otra voz. Hazlo simple, amigo. Marcus cerró los ojos por un momento. Pensó en toda la hermosa música que solía tocar. Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff. Piezas que podían hacer llorar, dar escalofríos o transportar a la gente a otro mundo. Esta gente esperaba que tocara mal canciones infantiles en un piano desafinado. Mientras se reían de él, querían verlo fracasar para sentirse mejor consigo mismos. Marcus decidió que no les daría lo que esperaban. Tocaré Chopin, dijo en voz baja. ¿Qué? Vincent se acercó. Habla más alto. Dije que tocaré Chopin. Nocturno en mi bemol mayor. El restaurante se quedó en silencio. Entonces alguien resopló de risa. Chopin, dijo el hombre del traje caro. Esto debe ser bueno.
¿Sabe siquiera cómo pronunciarlo?, preguntó su esposa. La sonrisa de Vincent se ensanchó aún más. Chopin. Bueno, esto es ambicioso. Seguro que no quieres empezar con algo más fácil, como brilla, brilla, estrellita. Todo el restaurante. NT estalló en carcajadas. La gente señalaba a Marcus y negaba con la cabeza como si no pudieran creer lo que oían. Cree que va a tocar música clásica, dijo uno. En ese viejo piano, dijo otro. Esto va a ser un desastre. Alguien debería grabar esto, dijo una joven. Esto va a ser divertidísimo. Marcus sintió que el viejo miedo volvía a apoderarse de su pecho. Su mano izquierda empezó a temblar un poco. ¿Y si de verdad ya no podía tocar? ¿Y si el daño a sus nervios era demasiado grave? ¿Y si empezaba la pieza y su mano simplemente dejaba de funcionar? ¿Y si en realidad era solo un vagabundo loco que creía que aún podía hacer algo en lo que antes era bueno? Vincent disfrutaba cada vez más. Rodeó el piano para que todos pudieran verlo con claridad. Amigos, están a punto de presenciar algo especial, anunció. Nuestro amigo cree que va a tocar música clásica de Chopin en nuestro piano. Hizo una pausa para dar más efecto. Creo que todos deberíamos escuchar con mucha atención. Probablemente esta sea la peor interpretación de piano que hayamos escuchado jamás. Las risas se hicieron más fuertes. Alguien empezó a aplaudir con sarcasmo. Marcus oyó a la gente apostar sobre cuánto tiempo podría tocar antes de rendirse. 10 segundos, dijo uno. Yo digo que ni siquiera llegará a la primera línea, dijo otro. Probablemente romperá el piano, dijo una tercera voz. Marcus bajó la mirada hacia sus manos sobre las teclas. Su mano izquierda seguía temblando. Los nervios dañados se sentían extraños y desconectados, como si la mano perteneciera a otra persona. Quizás tenían razón. Quizás solo se estaba engañando a sí mismo. Quizás el Marcus Chen que podía hacer música hermosa se había ido para siempre, y solo quedaba este hombre destrozado y sin hogar que ni siquiera podía recordar lo que se sentía al tocar bien. Pero entonces Marcus pensó en la niña de Boston que le había pedido un autógrafo. Pensó en su madre llorando de felicidad en el Carnegie Hall. Pensó en todas las veces que la música había sido lo único que tenía sentido en su vida. Y pensó en lo hambriento que estaba. Marcus respiró hondo y colocó los dedos en la posición inicial del nocturno de Chopin en mi bemol mayor. El restaurante seguía bulliendo de risas, conversaciones y el sonido de las grabaciones de los teléfonos. Observó todos los rostros que lo observaban. Gente adinerada y acomodada que creía estar a punto de ver a un indigente avergonzarse para su entretenimiento. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Marcus presionó la primera tecla y la nota resonó clara y pura en el restaurante abarrotado. Luego la segunda nota y la tercera. Y poco a poco, la risa comenzó a apagarse. Vincent miró a Marcus sentado en el banco del piano y sintió una oleada de emoción. Este iba a ser el entretenimiento perfecto para sus clientes. Venían al Café Luna por la comida cara y un ambiente sofisticado. Pero esta noche iban a tener algo aún mejor. Un espectáculo. El gerente llevaba 15 años al frente del restaurante. Había visto a todo tipo de gente intentar conseguir comida gratis. Algunos rogaban, otros inventaban historias tristes, algunos se ofrecían a trabajar, pero nadie se había atrevido a afirmar que podía tocar música clásica a cambio de una comida. Vincent echó un vistazo a su restaurante y vio que todos los clientes lo observaban. Esto era exactamente lo que quería. La gente recordaría esa noche. Les contarían a sus amigos sobre el vagabundo loco que se creía capaz de tocar Chopin en el Café Luna. Volverían a ver si pasaba algo más interesante. ¿Saben qué, amigos?, dijo Vincent, caminando en círculo alrededor del piano para que todos pudieran verlo con claridad. Creo que deberíamos darle una oportunidad a nuestro amigo músico. Al fin y al cabo, creemos en apoyar las artes. No. Algunos aplaudieron, pero Vincent se dio cuenta de que solo eran educados. La mayoría parecía que intentaban no reírse.
Vincent puso la mano en el hombro de Marcus de una manera que parecía amistosa, pero se sentía controladora. «Esto es lo que vamos a hacer», anunció. «A todo el restaurante. Si nuestro amigo puede tocar algo que suene a música, le invito a cenar. Pero si se avergüenza y nos hace perder el tiempo». Vincent hizo una pausa y miró directamente a Marcus. Entonces, le prohibieron la entrada a esta calle para siempre. El restaurante bullía con susurros emocionados. Alguien dijo, «Esto es mejor que una cena teatro». Otra persona sacó su teléfono y empezó a grabar. Marcus se sentía atrapado. No podía irse ahora sin parecer un cobarde. Pero si intentaba tocar y fallaba, perdería uno de los pocos lugares seguros donde a veces podía encontrar trabajo o ayuda. «¿Qué dicen?», preguntó Vincent en voz alta. «¿Trato hecho?». Marcus asintió lentamente. No confiaba en su voz para hablar. «Excelente». Vincent aplaudió. «Damas y caballeros, permítanme presentarles el espectáculo de esta noche. Tenemos aquí a un hombre que dice ser músico. Va a tocar en clase. Música clásica para nosotros en nuestro hermoso piano». Vincent señaló el viejo instrumento rayado como si fuera un tesoro invaluable. «Ahora, quiero que todos escuchen con mucha atención. Esto va a ser educativo». El gerente regresó a su escritorio y tomó un pequeño micrófono que usaba para anuncios especiales. Su voz ahora llenaba todo el restaurante a través de altavoces ocultos. «Para quienes quieran irse temprano, lo entiendo completamente», dijo Vincent por el micrófono. «La música clásica no es para todos, especialmente cuando la toca alguien que aprendió piano en la calle». Todo el restaurante rió. Marcus sintió un nudo en el estómago de hambre y nerviosismo. Vincent continuó su anuncio. «Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para quedarse, están a punto de presenciar algo verdaderamente único. Damas y caballeros, les presento a nuestro músico callejero tocando lo que él dice que será Chopin». Los aplausos fueron fuertes pero burlones. Marcus podía oír a la gente susurrar sobre él. «Miren su ropa», dijo una mujer en una mesa cercana. «Tiene las manos muy sucias», dijo su acompañante. «Este piano probablemente no ha sido afinado en años», dijo un hombre cerca de la ventana. «Ni siquiera un músico de verdad podría lograr que sonara bien». Marcus intentó bloquear sus voces y concentrarse en el piano que tenía delante. Las teclas eran más amarillas que blancas, y algunas tenían manchas oscuras que parecían café o vino. El banco se tambaleaba y crujía al moverse, pero seguía siendo un piano, el mismo instrumento que había sido su mejor amigo durante la mayor parte de su vida. Vincent dejó el micrófono y regresó hacia Marcus. «Tómate tu tiempo», dijo con una voz que sonaba servicial, pero no lo era. «Estamos todos muy emocionados por escuchar lo que puedes hacer». Marcus puso las manos sobre las teclas e inmediatamente sintió lo diferente que era este piano de los instrumentos que solía tocar. Las teclas estaban sueltas y pegajosas. Algunas chasqueaban al presionarlas. El piano estaba definitivamente desafinado, tal como habían dicho los clientes. «Cualquier día de estos», gritó alguien desde el otro lado del restaurante. «Tenemos hambre aquí». Más risas. Marcus sintió que el sudor se le acumulaba en la frente. Su mano izquierda, la dañada en el accidente, se sentía entumecida y torpe. Los dedos no querían moverse como él les decía. ¿Y si ya no podía hacer esto? ¿Y si 3 años en la calle le habían hecho olvidar cómo tocar? ¿Y si el daño a sus nervios era peor de lo que pensaba? Marcus no había intentado tocar un piano de verdad en más de 1 año. La última vez fue en una tienda de música, y le había ido fatal. Le temblaban tanto las manos que ni siquiera podía tocar una escala sencilla. El dueño de la tienda le pidió que se fuera. ¿Hay algún problema?, preguntó Vincent, inclinándose cerca del oído de Marcus, reflexionando. No es demasiado tarde para admitir que fue un error. Marcus negó con la cabeza. Pensó en el olor a comida que olía desde la cocina. Pan caliente, salsas ricas, carne perfectamente cocinada.
Su estómago hizo otro ruido doloroso. No hay problema, dijo Marcus en voz baja. Estoy listo. Maravilloso. Vincent retrocedió y se dirigió al restaurante de nuevo. Dice que está listo. Todos, por favor, dejen los tenedores y presten toda su atención a nuestro músico. Este es un momento que querrán recordar. El restaurante se quedó en silencio, pero Marcus aún podía oír conversaciones susurradas y el sonido de las cámaras de los teléfonos grabando. Se sentía como un animal en un zoológico, observado por personas que esperaban que hiciera algo vergonzoso. En una mesa cerca del frente, una pareja de ancianos lo observaba con lo que parecía lástima. La mujer le susurró a su esposo, ¿deberíamos intentar detener esto? Parece cruel. Pero su esposo negó con la cabeza. Es su decisión, susurró. Quizás si sepa tocar. Marcus escuchó la conversación y sintió una pequeña chispa de gratitud. Al menos alguien en el restaurante pensó que podría tener éxito. Miró a su alrededor una vez más, a todos los rostros que lo observaban. Algunos parecían curiosos, otros divertidos, otros incómodos, como si estuvieran presenciando un accidente de coche. Pero la mayoría parecía estar esperando un espectáculo. Querían verlo fracasar para sentirse entretenidos y superiores. Marcus pensó en todos los conciertos que había dado en su vida anterior. Públicos llenos de gente que venía a escuchar música hermosa, gente que apreciaba el arte, la habilidad y la magia que podía surgir cuando alguien realmente entendía su instrumento. Esto era lo opuesto. Era gente que quería ver sufrir a alguien para su diversión. Pero Marcus tenía hambre y estaba desesperado, y esta era su única oportunidad. Cerró los ojos e intentó recordar cómo se sentía tocar música que pudiera conmover el alma de la gente. Intentó recordar la sensación de sus dedos. Bailar sobre teclas que respondían perfectamente a su toque. Intentó recordar cómo era ser Marcus Chen, el genio del piano, en lugar de Marcus Chen, el hombre sin hogar. Al abrir los ojos, su mano. Estaban en posición sobre las teclas. El restaurante estaba en completo silencio. Vincent estaba de pie detrás de él con esa sonrisa cruel, esperando a que comenzara el espectáculo. Marcus respiró hondo y presionó la primera tecla del nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La nota que salió fue clara y pura, a pesar de la edad y el estado del piano. Quedó suspendida en el aire del restaurante como una pregunta esperando respuesta. Luego llegó la segunda nota, y la tercera, y Marcus sintió algo que no había sentido en 3 años. Sintió que volvía a casa. El dedo de Marcus tocó la primera tecla del viejo piano y el tiempo pareció detenerse. La nota que salió no era perfecta. El piano estaba definitivamente desafinado, tal como todos habían dicho. Pero había algo en el sonido que hizo que el restaurante se silenciara un poco. Presionó la segunda tecla, luego la tercera. El comienzo del nocturno en mi bemol mayor de Chopin era simple pero hermoso. Solo unas pocas notas que parecían flotar en el aire. Marcus había tocado esta pieza miles de veces en su vida anterior. Sus dedos se sabían cada nota de memoria, pero ahora sentía la mano izquierda extraña y desconectada. Los nervios dañados hacían que sus dedos se movieran más lento de lo debido. Algunos se sentían entumecidos, como si se estuvieran quedando dormidos. Marcus tenía que concentrarse mucho para presionar las teclas correctas. Los primeros compases de la pieza eran temblorosos. Marcus notaba que su ritmo era deficiente. Su mano izquierda no seguía el ritmo de la derecha. La melodía que debería fluir, como el agua, era entrecortada e incierta. Oyó a alguien en el restaurante susurrar. ¿Ves? Te dije que esto sería terrible. Otra voz dijo. ¿Cuánto tiempo tenemos que escuchar esto? Vincent seguía de pie detrás del piano con los brazos cruzados. Esa sonrisa cruel aún en su rostro. Parecía disfrutar de cada error que cometía Marcus, pero Marcus seguía tocando. Había empezado esto e iba a terminarlo, sin importar lo mal que sonara. A medida que profundizaba en la pieza, algo extraño comenzó a suceder.
Sus dedos comenzaron a recordar cosas que su mente había olvidado. La memoria muscular, que había estado dormida durante 3 años, comenzó a despertar. Sus manos comenzaron a encontrar su camino entre las teclas sin tener que pensar demasiado en cada movimiento. La melodía del nocturno era una de las más hermosas jamás escritas. Incluso en este viejo piano desafinado, con sus manos dañadas y sus errores de fabricación, la música aún tenía fuerza. Las notas contaban una historia de anhelo, tristeza y esperanza, todo mezclado. Marcus se encontró perdiéndose en la música como antes. Cuando tocaba el piano, el resto del mundo desaparecía. No había preocupaciones, ni dolor, ni miedo. Solo existía la conversación entre sus dedos y las teclas, y la magia que surgía cuando trabajaban juntos. Su mano izquierda aún era torpe, pero mejoraba con cada compás. La sensibilidad comenzaba a regresar a algunos de sus dedos. No del todo, pero lo suficiente como para tocar las partes más sencillas de la pieza. El nocturno tenía una sección en el medio donde la melodía se volvía más compleja. La mano derecha de Marcus debía tocar notas rápidas y delicadas, mientras que la izquierda proporcionaba un ritmo constante. Esta era la parte que más le preocupaba. Al acercarse a esa sección, Marcus sintió que su antigua ansiedad volvía a apoderarse de ella. ¿Y si su mano lesionada no podía con ella? ¿Y si tenía que detenerse a mitad de la pieza? ¿Y si demostraba a todos en el restaurante que en realidad era solo un vagabundo loco que creía poder seguir haciendo algo en lo que antes era bueno? Pero al llegar a la sección compleja, algo asombroso sucedió. Sus manos parecieron tomar el control sin esperar a que su cerebro les diera permiso. Sus dedos encontraron las teclas correctas casi automáticamente. Las notas rápidas salieron limpias y claras. Su mano izquierda proporcionaba el ritmo perfecto. No era una interpretación perfecta. Un músico profesional habría notado los pequeños errores y la ligera irregularidad del tiempo, pero era evidente que Chopin tocaba con auténtica habilidad y comprensión. El silencio en mi restaurante era cada vez mayor. Marcus ya no oía a la gente susurrar ni hacer bromas. Los únicos sonidos eran la música del piano y el suave ruido del funcionamiento normal del restaurante. El tintineo de los platos en la cocina, la cafetera en marcha, el suave zumbido del aire acondicionado. Mientras Marcus tocaba, empezó a recordar por qué se había enamorado de esa pieza musical. Chopin la había escrito en un momento difícil de su vida. Estaba enfermo, lejos de casa y enamorado de alguien con quien no podía estar. Todas esas emociones estaban integradas en la música. La tristeza, la belleza, el anhelo de algo inalcanzable. Marcus comprendía esos sentimientos ahora de una manera que nunca había tenido cuando era joven y exitoso. El anhelo de una vida que parecía imposible de recuperar. La tristeza de perder algo preciado. La pequeña chispa de esperanza que tal vez, de alguna manera, se desvanecía. GS podría volver a ser hermoso. Su forma de tocar se estaba fortaleciendo y adquiriendo más confianza. Su mano izquierda recordaba cómo trabajar con la derecha en lugar de luchar contra ella. La melodía empezaba a fluir como debía. En una mesa cerca de la ventana, la anciana que había susurrado sobre detener la actuación ya no cenaba. Miraba a Marcus con una expresión extraña. Su tenedor estaba a medio camino de su boca, pero parecía haberlo olvidado. La joven pareja en otra mesa había guardado sus teléfonos. Ya no grababan. Solo escuchaban. Incluso la sonrisa cruel de Vincent comenzaba a desvanecerse. El gerente del restaurante parecía confundido, como si esto no estuviera saliendo como esperaba. Marcus llegó a la parte más hermosa del nocturno, una sección donde la melodía subía cada vez más alto, como alguien que se elevaba hacia las estrellas. Esta era la parte que siempre hacía que el público contuviera la respiración, la parte que podía hacer llorar a la gente si se tocaba con suficiente sentimiento. La mano derecha de Marcus encontró las notas agudas a la perfección. Su mano izquierda proporcionó el suave acompañamiento que hacía que la melodía pareciera flotar. Por un instante,
El viejo piano sonó casi hermoso. Por un instante, Marcus se sintió como el músico de antes. Algunas personas en el restaurante dejaron de comer por completo. Alguien cerca del fondo dejó su copa de vino y centró toda su atención en el piano. El personal de cocina, que podía oír la música a través de la ventana, dejó de trabajar para escuchar. Marcus estaba completamente absorto en la música. Sus dedos se movían sobre las teclas con creciente confianza. La paz fluía como un río que lo arrastraba. Se olvidó del hambre. Se olvidó de la indigencia. Se olvidó de la gente que lo observaba y lo juzgaba. Solo existía la música. El nocturno comenzó a decaer hacia su suave final. La melodía se volvió más suave e íntima, como quien se despide de un querido amigo. Las manos de Marcus se movían más lentamente, saboreando cada nota. Mientras tocaba los últimos compases, Marcus se dio cuenta de que algo había cambiado en el restaurante. El ambiente era diferente. La gente ya no susurraba ni reía. No hacían bromas ni se tomaban fotos. Escuchaban música. Música auténtica, interpretada con auténtico sentimiento por alguien que entendía lo que el compositor intentaba transmitir. Marcus tocó la última nota de la pieza y la dejó flotando en el aire. Luego, levantó las manos del teclado y miró hacia arriba. El restaurante quedó en completo silencio. Por un instante, nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía saber qué hacer. Entonces, desde una mesa al fondo, se oyó un lento aplauso. Solo una persona, aplaudiendo silenciosa pero firmemente. Luego, otra persona se unió. Luego otra. Y entonces, sorprendentemente, casi todo el restaurante aplaudió. No los aplausos burlones y sarcásticos de antes. Aplausos de verdad. De esos que decían, gracias por compartir algo hermoso con nosotros. Marcus se sentó en la inestable banqueta del piano y contempló la sala llena de gente. No podía creer lo que acababa de pasar. Había vuelto a tocar música, música de verdad que conmovía a la gente. Por primera vez en 3 años, Marcus Chen volvió a sentirse como un músico. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Marcus estaba sentado en la banqueta del piano, con las manos aún temblando ligeramente por el esfuerzo de tocar. Miró el restaurante lleno de gente que lo aplaudía. Aplaudiendo de verdad, no burlándose de él. Pero la persona que aplaudía más fuerte era una mujer mayor sentada en una mesa cerca de la ventana. Probablemente tendría unos 70 y tantos años, con el pelo canoso recogido con un estilo elegante. Su ropa era cara, pero no ostentosa. Parecía el tipo de persona que ha dedicado su vida a la cultura y el arte. Mientras todos los demás aplaudían educadamente, esta mujer aplaudía con auténtica emoción. Tenía los ojos muy abiertos y no dejaba de negar con la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Los aplausos fueron apagándose poco a poco y la gente empezó a volver a sus cenas, pero la anciana no dejó de mirar a Marcus. Sacó su teléfono y empezó a escribir algo rápidamente. Vincent, el gerente del restaurante, seguía confundido. Esto no era lo que esperaba. Pensó que humillaría a un indigente para entretener a sus clientes. En cambio, el indigente acababa de poner música hermosa que hizo que todos dejaran de comer y escucharan. Bueno, dijo Vincent, y su voz sonaba diferente ahora, menos segura. Eso sí que no estuvo tan mal. Algunos rieron, pero esta vez no fue una risa maliciosa. Era el tipo de risa que la gente suelta cuando algo bueno le sorprende. Marcus empezó a levantarse del piano. Sentía las piernas débiles, en parte por el hambre y en parte por la emoción de volver a tocar música después de tanto tiempo. Espera, dijo la anciana. Se levantó de su mesa y caminó hacia el piano. Por favor, no te vayas a ningún lado. Se movió rápido para alguien de su edad, zigzagueando entre las mesas para llegar a Marcus. Aún tenía el teléfono en la mano, y no dejaba de mirar la pantalla, luego el rostro de Marcus y viceversa. Disculpe, dijo al llegar al piano.
Su voz tenía un ligero acento que Marcus no pudo identificar. ¿Podría decirme su nombre? Marcus dudó. Se había acostumbrado a ser invisible en las calles. La mayoría de la gente no quería saberlo. Los nombres de las personas sin hogar. Los hacía demasiado reales, demasiado humanos. Marcus, dijo en voz baja. Marcus Chen. El rostro de la mujer se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz brillante en su interior. Lo sabía, dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante la oyera. Sabía que reconocía esa pieza. Se giró para mirar a los demás clientes, sosteniendo su teléfono. ¿Tienen idea de quién acaba de tocar para ustedes? El restaurante volvió a quedar en silencio. La gente dejó de comer y se giró para mirar a la anciana y a Marcus. Este es Marcus Chen, anunció. Marcus Chen, el pianista. Algunos parecían interesados, pero confundidos. El nombre no les decía nada a la mayoría, pero la mujer no había terminado. Volvió a mirar su teléfono y comenzó a leer. Ganador del concurso internacional de piano Van Cliburn, solista de la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Berlín, artista discográfico de Deutsche Grammophone. Ahora más gente prestaba atención. Esos eran nombres que incluso quienes no sabían mucho de música clásica podían reconocer. La mujer continuó leyendo desde su teléfono. El New York Times lo llamó el pianista más talentoso de su generación. Ha tocado para presidentes y reyes. Abarcó el Carnegie Hall 6 veces antes de su 25º cumpleaños. El restaurante estaba en completo silencio. Todos miraban a Marcus, intentando comprender lo que oían. Vincent parecía como si alguien le acabara de decir que el hombre sucio sentado al piano era en realidad una estrella de cine. Es imposible. Dijo, no puede ser. La anciana se acercó a Marcus y le habló con más suavidad. Te escuché tocar en el Lincoln Center hace 3 años, dijo. Era el tercer concierto para piano de Romang. Nunca he olvidado esa actuación. Fue perfecto. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alguien recordaba que alguien había estado allí durante su vida real, su vida anterior, cuando aún era la persona que solía ser. La doctora Elena Vázquez, dijo la mujer, extendiendo la mano a Marcus. Enseñé historia de la música en Juilliard durante 30 años. Reconozco el talento cuando lo oigo. Y lo que acabas de tocar, ese fue el mismo don que te hizo famoso. La doctora Vázquez regresó al restaurante. Quiero que todos aquí entiendan lo que acaba de pasar. Acabas de escuchar a uno de los mejores pianistas vivos tocar Chopin en un viejo piano desafinado y lo hizo maravillosamente. Aunque miraba a Marcus con ojos amables, aunque la vida obviamente ha sido muy difícil para ti, la gente empezó a sacar sus teléfonos y a buscar el nombre de Marcus. En cuestión de segundos, el restaurante bullía con conversaciones susurradas mientras la gente encontraba videos de sus antiguas actuaciones, fotos de sus días de concierto, artículos sobre su carrera. Dios mío, dijo la joven que había estado tomando fotos antes. Miren esto. Está por todo YouTube. Hay millones de visualizaciones en algunos de estos videos. Aquí tienen un artículo del Washington Post, dijo otro cliente. Dice que fue uno de los músicos clásicos más prometedores del mundo. Y aquí tienen una foto suya tocando en la Casa Blanca, dijo alguien más. Marcus se sentó al piano y escuchó a la gente descubrir quién había sido. Se sentía extraño, maravilloso y aterrador a la vez. Durante 3 años, no había sido nadie, solo otro indigente al que la gente miraba a través de la mirada en lugar de mirar. Ahora, de repente, volvía a ser alguien. Pero también seguía siendo el mismo indigente hambriento que había sido hacía 10 minutos. Vincent también miraba su teléfono, revisando artículos y videos. Su rostro palideció. Dice que tocaste para la reina de Inglaterra, dijo con una voz que apenas era un susurro. 2 veces, la doctora Vázquez lo dijo con orgullo, como si Marcus fuera su propio nieto. Y para 3 presidentes diferentes.
Un hombre en una mesa cercana se levantó y empezó a aplaudir de nuevo. Eso fue increíble, dijo. Bueno, no sé mucho de música clásica, pero me di cuenta de que era algo especial. Otras personas se unieron a los aplausos. Pero esta vez fue diferente. No era solo aprecio por una buena actuación. Era asombro. Aplaudían a alguien que ahora sabían que era realmente genial en lo que hacía. Marcus miró a su alrededor en el restaurante y vio todas las caras que lo miraban. Las mismas personas que se habían reído de él y esperaban que fracasara ahora lo miraban con respeto y asombro. Pero la persona que parecía más sorprendida era Vincent. El gerente del restaurante miraba fijamente a Marcus. Fue como si viera un fantasma. Su cruel sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de horror al darse cuenta de lo que había hecho. Acababa de humillar a uno de los mejores músicos del mundo frente a una sala llena de gente. Se había burlado de un artista famoso que estaba pasando por momentos difíciles. Y lo peor de todo, algunos de sus clientes lo habían grabado todo. El rostro de Vincent se sonrojaba cada vez más al comprender lo mal que se vería esto cuando la gente compartiera esos videos en línea. La doctora Vázquez puso su mano suavemente sobre el hombro de Marcus. ¿Qué te pasó?, preguntó en voz baja. La última vez que vi algo sobre ti en las noticias, estabas en la cima de tu carrera. Marcus bajó la mirada hacia sus sucias manos apoyadas en las teclas del piano. ¿Cómo podía explicarle 3 años de infierno a esta amable mujer que lo recordaba cuando era un genio? Hubo un accidente, dijo simplemente. Accidente de coche. Me lastimó la mano. Levantó la mano izquierda y flexionó los dedos que aún no le funcionaban bien. Y después de eso, simplemente no pude tocar como antes. Todo se vino abajo. El restaurante estaba tan silencioso que todos podían oír sus palabras. La gente miraba su mano izquierda y empezaba a comprender lo que acababan de presenciar. Este hombre acababa de tocar música hermosa con una mano lesionada. Acababa de tocar Chopin casi a la perfección a pesar de estar herido, sin hogar y hambriento. La doctora Vázquez tenía lágrimas en los ojos. Pero aún puedes tocar, dijo. Lo que acabo de escuchar fue maravilloso. Diferente a lo anterior, quizás. Pero aún hermoso. Aún eres tú. Marcus miró su rostro amable y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. La doctora Vázquez mantuvo su mano sobre el hombro de Marcus y habló a todo el restaurante. Quiero que todos aquí entiendan algo importante, dijo con una voz que exigía atención. Lo que acaban de presenciar no fue solo un hombre sin hogar tocando piano, fuiste testigo del verdadero arte superando obstáculos increíbles. Se giró para mirar a Vincent, quien seguía de pie detrás del piano, pálido y conmocionado. Este hombre ha tocado en las mejores salas de conciertos del mundo. Presidentes y miembros de la realeza han solicitado sus actuaciones, y tú lo trataste como si no fuera nada. Vincent abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Miró a sus clientes, muchos de los cuales lo miraban con desaprobación. El doctor Vázquez continuó. Marcus Chen no solo era famoso, era especial. Hay miles de pianistas muy buenos en el mundo, pero solo unos pocos en cada generación poseen esa chispa extra de genio. Marcus era uno de ellos. Sacó su teléfono de nuevo y encontró un video. Aquí, dijo, levantándolo para que la gente de las mesas cercanas pudiera verlo. Aquí está él tocando el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con la Orquesta Sinfónica de Boston. El video mostraba a un Marcus más joven, vestido con un elegante smoking negro, sentado ante un magnífico piano de cola en un escenario. Su cabello estaba impecable, su rostro limpio y sus ojos brillaban de confianza. Parecía una persona completamente diferente del hombre sin hogar que ahora estaba sentado al viejo piano. Pero cuando el video mostró sus manos moviéndose sobre las teclas, no hubo duda de que era la misma persona. Los mismos movimientos elegantes, la misma destreza increíble. Esta actuación fue calificada de trascendente por el Boston Globe.
La doctora Vázquez dijo que el New York Times la consideró un recordatorio de que algunos seres humanos son tocados por la inspiración divina. La gente se reunía alrededor de su teléfono para ver el video. Luego volvían a mirar a Marcus intentando comprender cómo el refinado intérprete de la pantalla se había convertido en el hombre desesperado que acababa de pedir tocar a cambio de comida. Una mujer de mediana edad sentada en una mesa cerca de la ventana habló. «Recuerdo haber leído sobre ti», le dijo a Marcus. Había un artículo en una revista sobre jóvenes músicos clásicos. Saliste en la portada. Se suponía que tú era el futuro de la música clásica. Marcus asintió lentamente. Eso parece una vida diferente, dijo en voz baja. La doctora Vázquez se sentó en el banco del piano junto a Marcus. Cuéntame sobre el accidente, dijo con suavidad. Sí. ¿Te sientes cómodo hablando de ello? Marcus miró alrededor del restaurante. Todos escuchaban, pero sus rostros mostraban curiosidad y preocupación, no burla. Estas personas querían entender su historia. Fue hace 3 años, comenzó Marcus. Conducía a casa, después de un concierto en Boston. Era tarde y llovía a cántaros. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó mi coche. Volvió a flexionar la mano izquierda. Los médicos dijeron que tenía suerte de estar vivo, pero el daño en el nervio de mi mano. Dijeron que tal vez nunca sanara por completo. La doctora Vázquez asintió alentadoramente. Pero esa no es la única razón por la que dejaste de tocar, ¿verdad? Marcus negó con la cabeza. El daño físico ya era bastante grave, pero después del accidente, cada vez que intentaba tocar, tenía ataques de pánico. Me temblaban las manos. No podía concentrarme. Los médicos lo llamaron trastorno de ansiedad. Bajó la mirada. Al piano. Intenté seguir tocando, pero fue un desastre. Cometí errores que nunca antes había cometido. Olvidaba piezas que había tocado cientos de veces. Las salas de conciertos empezaron a cancelar mis actuaciones. El restaurante estaba completamente en silencio, salvo por la voz de Marcus. La gente había dejado de comer por completo. Escuchaban su historia como si fuera lo más importante que hubieran oído en su vida. El dinero se acabó rápidamente, continuó Marcus. Facturas médicas, contratos cancelados, pérdida de ingresos. Tuve que venderlo todo. Mi apartamento, mi coche, incluso mi piano. Esa fue la parte más difícil. Vender mi piano. Era un Steinway Grand que había comprado. Con mi primer sueldo generoso, fue como vender a mi mejor amigo. Vincent escuchaba con la boca abierta. Nunca había oído una historia como esta. Pensaba que Marcus era solo otra persona sin hogar que inventaba historias para conseguir comida gratis. El doctor Vázquez preguntó, ¿y tu familia? ¿Tus amigos en el mundo de la música? El rostro de Marcus se entristeció aún más. Mis padres intentaron ayudar, pero están jubilados y no tienen mucho dinero. Y mis amigos, la mayoría también son músicos. Viven en un mundo donde solo vales lo que haces en clase. Cuando ya no pude tocar, me convertí en un recordatorio de lo que todos temían que les pudiera pasar. Hizo una pausa y respiró hondo. Empecé a beber para lidiar con el dolor y el miedo. Eso empeoró todo. Perdí los pocos trabajos de profesor que había conseguido. No podía pagar el alquiler ni siquiera de un apartamento diminuto. Una mañana, me desperté en un banco del parque y me di cuenta de que no tenía hogar. Una mujer en una mesa cercana lloraba. Otras personas parecían conmocionadas y tristes. Empezaban a comprender lo bajo que había caído Marcus y lo cruel que había sido su risa apenas unos minutos antes. La doctora Vázquez rodeó los hombros de Marcus con el brazo. Pero todavía puedes tocar, dijo con firmeza. Lo que acabo de oír lo demuestra. Sí, es diferente de antes, pero sigue siendo hermoso, sigue siendo conmovedor, sigue siendo tú. Marcus la miró sorprendido. Pero cometí tantos errores. Mi mano izquierda sigue siendo torpe.
Ya no puedo tocar las piezas realmente difíciles. ¿Y qué? La doctora Vázquez dijo, ¿creen que la música solo se trata de la perfección técnica? ¿Creen que el único valor de un músico es la rapidez con la que toca las escalas? Se levantó y se dirigió de nuevo a todo el restaurante. He escuchado miles de interpretaciones técnicamente perfectas que me dejaron fría. Pero lo que Marcus acaba de tocar tenía algo que esas interpretaciones no tenían. Tenía alma. Tenía experiencia vivida. Tenía verdad. Se volvió hacia Marcus. Tu interpretación de esta noche fue más conmovedora que la de hace 3 años. Y esa fue magnífica porque ahora entiendes algo de la vida que entonces no entendías. Entiendes la pérdida y la lucha y lo que significa que te lo arrebaten todo. Marcus sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Durante 3 años, pensó que su carrera musical estaba completamente acabada. Pensó que el accidente no solo le había destruido la mano, sino también su identidad como músico. Pero la doctora Vázquez le decía que su música seguía siendo valiosa. Diferente, pero aún valiosa. Esto es lo que vamos a hacer, dijo la doctora Vázquez, sacando de nuevo su teléfono. Todavía tengo contactos en el mundo de la música. Voy a hacer algunas llamadas. Hay gente a la que le encantaría volver a oírte tocar. Aunque no sea igual que antes, empezó a escribir en su teléfono. Y voy a publicar ese video que acabo de grabar en redes sociales. La gente necesita ver esto. Necesitan saber que Marcus Chen sigue haciendo música. Vincent por fin encontró su voz. Señor Chen, dijo, con la voz temblorosa. Le debo una enorme disculpa. No tenía ni idea de quién era. Pensé, siento mucho cómo lo traté. Marcus miró al gerente del restaurante que había sido tan cruel con él hacía poco. Vincent parecía genuinamente horrorizado por su propio comportamiento. Está bien, dijo Marcus en voz baja. ¿No lo sabías? No, no está bien, dijo Vincent con firmeza. Aunque hubiera sido una persona sin hogar normal, lo que hice estuvo mal. Pero el hecho de que seas tú, esto me perseguirá para siempre. La doctora Vázquez seguía escribiendo en su teléfono. Les envío este video a mis antiguos colegas de Juilliard y a algunos amigos del New York Times. Esta historia necesita. Se lo dijera. Miró a Marcus con emoción en los ojos. Marcus, creo que tu regreso empieza esta noche. Como para demostrarlo, la gente del restaurante empezó a sacar sus teléfonos y a compartir vídeos de la actuación de Marcus. En cuestión de minutos, la historia se difundía por las redes sociales. Marcus Chen, el genio del piano perdido, había sido encontrado, y su música seguía siendo mágica. 3 meses después, Marcus estaba tras el telón en el centro comunitario Riverside, escuchando a la multitud que llenaba los asientos del pequeño auditorio. Tenía las manos limpias y el pelo cortado y arreglado. Vestía un sencillo traje negro que el doctor Vázquez le había ayudado a comprar. Pero lo más importante, de repente, sus ojos volvieron a tener esperanza. El video de su actuación en el Café Luna dio la vuelta al mundo en tan solo unos días. Millones de personas vieron al hombre sin hogar tocar música hermosa en un piano viejo. Los canales de noticias recogieron la historia. Las revistas escribieron artículos sobre su caída y su redescubrimiento. Pero lo más importante fue que la doctora Vázquez cumplió su promesa. Llamó a todos sus conocidos en el mundo de la música. Les dijo que Marcus Chen estaba listo para volver a tocar, aunque fuera diferente. Algunos se mostraron escépticos. Recordaban al Marcus Chen de antes del accidente. La técnica perfecta, las actuaciones impecables. Se preguntaban si esta nueva versión de Marcus podría estar a la altura de esos recuerdos. Pero la doctora Vázquez organizó este concierto de regreso para demostrarles que estaban equivocados. No fue en el Carnegie Hall ni en el Lincoln Center. Fue en un pequeño centro comunitario en un barrio donde vivían muchas personas sin hogar. Las entradas eran gratuitas y cualquiera podía asistir.
Marcus había pasado los últimos 3 meses preparándose para esta noche. El doctor Vázquez lo conectó con un especialista que lo ayudó a trabajar con su mano lesionada. El médico le enseñó ejercicios y técnicas que lo ayudaron a recuperar parte de la sensibilidad y el control que había perdido. Más importante aún, el doctor Vázquez lo conectó con un terapeuta que lo ayudó a lidiar con la ansiedad y el miedo que lo habían paralizado desde el accidente. Poco a poco, Marcus aprendió a aceptar sus imperfecciones en lugar de luchar contra ellas. El repertorio para el concierto de esa noche fue cuidadosamente seleccionado. Se acabaron las piezas imposibles que requerían una técnica perfecta. En cambio, Marcus tocaría música que contara historias, piezas que se centraran en la emoción y la expresión en lugar de exhibir habilidad técnica. Vincent, el gerente del restaurante, quien había sido tan cruel con Marcus, sorprendió a todos al convertirse en uno de sus mayores apoyos. La culpa por cómo había tratado a Marcus impulsó a Vincent a ayudarlo en todo lo posible. Usó sus contactos comerciales para patrocinar el concierto. Incluso cerró el Café Luna esa noche para que todo su personal pudiera asistir. Ahora, de pie tras la cortina, Marcus podía oír a Vincent entre el público contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre la noche en que un genio tocó el piano en su restaurante y él era demasiado ignorante para reconocer la grandeza. La doctora Vázquez apareció junto a Marcus. Llevaba un elegante vestido negro y parecía emocionada pero nerviosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Marcus flexionó la mano izquierda y sonrió. Diferente a cómo me sentía antes de los conciertos. Dijo, antes siempre tenía miedo de cometer errores. Esta noche, ya no tengo miedo. La doctora Vázquez parecía confundida. ¿No tienes miedo de cometer errores?, preguntó Marcus. Negó con la cabeza. Mi terapeuta me ayudó a entender algo. Cuando era joven y perfecto, pensaba que la música se trataba de no cometer nunca errores. Pero ahora sé que la música se trata de decir la verdad. Y la verdad es que la vida no es perfecta. Las personas no son perfectas, entonces, ¿por qué debería serlo la música? A través de un resquicio en la cortina, Marcus podía ver al público. Había críticos musicales y músicos profesionales que habían venido a ver si el gran Marcus Chen aún podía tocar. Pero también había personas sin hogar de los albergues, familias del barrio y gente que había visto el video en línea y quería escucharlo tocar en persona. En la primera fila, Marcus podía ver a la niña de Boston, la que le había pedido un autógrafo hacía 3 años. Su madre había visto las noticias y había llevado a su hija al concierto. La niña tenía ahora 11 años y todavía tomaba clases de piano. Sostenía un programa y miraba el escenario con entusiasmo. El doctor Vázquez le apretó el hombro a Marcus. Es hora, dijo. Marcus salió al escenario y se sentó al piano. Era un buen instrumento, no tan sofisticado como los pianos de cola que solía tocar, pero estaba bien afinado y en buen estado. El público aplaudió cortésmente mientras se acomodaba en el banco. Marcus observó todos los rostros que lo observaban. 3 años atrás, los habría visto como jueces que esperaban la perfección. Esta noche, los veía como amigos que habían venido a compartir música con él. Comenzó con el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la misma pieza que había tocado en el Café Luna. Pero esta vez, su interpretación fue más segura y relajada. Su mano izquierda seguía moviéndose más despacio que la derecha y cometía pequeños errores que un crítico profesional podría notar, pero la música era hermosa y sincera. Cuando terminó el Chopin, el público aplaudió efusivamente. Marcus pudo ver que la gente de las primeras filas tenía lágrimas en los ojos. A continuación, tocó una sencilla pieza de Bach que amaba desde la infancia. Después, una composición de Debussy que pintaba imágenes de la luz de la luna sobre el agua. Cada pieza fue elegida no para presumir de sus habilidades técnicas, sino para compartir emociones e historias. Para su pieza final, Marcus eligió algo especial. Era una composición que él mismo había escrito. Durante los días más oscuros de la indigencia,
Marcus la tarareaba para sí mismo mientras dormía en portales y albergues. Era una canción sobre perderlo todo y encontrar la esperanza. Mientras interpretaba su propia composición, Marcus se sintió completamente libre por primera vez en años. Esta música provenía de su corazón, no de años de formación técnica. Contaba la historia de su camino del éxito al fracaso, hasta encontrar un nuevo tipo de éxito. Cuando se apagó la última nota, el público guardó silencio por un momento. Luego prorrumpió en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudió y vitoreó. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos se habían conmovido con lo que acababan de escuchar. Marcus se puso de pie e hizo una reverencia al público. Vio a Vincent secándose las lágrimas. Vio al doctor Vázquez aplaudiendo con orgullo como una madre que ve graduarse a su hijo. Vio a la niña de Boston aplaudiendo con entusiasmo y susurrando a su madre. Pero lo más importante, Marcus vio a gente conmovida por la música. Música auténtica, surgida de experiencias y emociones reales. Después del concierto, la gente se acercó a hablar con Marcus. Los músicos profesionales le comentaron que su forma de tocar era diferente a la anterior, pero igual de poderosa. Las personas sin hogar le agradecieron por demostrar que sus vidas tenían valor y belleza. Los críticos escribieron reseñas diciendo que Marcus Chen había encontrado una nueva voz, más profunda y significativa que la anterior. El doctor Vázquez tenía razón. Este fue el comienzo del regreso de Marcus, pero no un regreso a su antigua vida. Fue el comienzo de una nueva vida, una en la que comprendió que la grandeza en la música no proviene de la perfección, sino de la verdad. 3 meses después de tocar por comida en un restaurante, Marcus Chen volvió a ser músico. Diferente a la anterior, pero aún mágico, capaz de tocar el corazón de la gente con el poder de la música. Y por primera vez en 3 años, cuando Marcus se durmió esa noche, lo hizo en su propia cama, en su pequeño apartamento, con un piano en un rincón y esperanza en su corazón. La niña de Boston tenía razón al querer ser como Marcus Chen. No porque fuera perfecto, sino porque había aprendido que la música más hermosa surge de las luchas más difíciles, y que el verdadero arte nunca se destruye, por mucho que caiga alguien.